Muy buenos días, amada Iglesia del Señor, a todos los que están allí conectados, dedicando este tiempo para adorar, exaltar el nombre de nuestro Dios y conocerle cada día más. Queremos invitarte a que allí en donde tú te encuentres puedas separar este tiempo donde no tengas ninguna distracción y donde dediquemos el mismo amor y pasión como cuando vamos a la iglesia de manera presencial. Esperamos que este tiempo sea de gran bendición para tu vida y queremos orar para dar inicio a nuestro servicio familiar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos a ti, porque como familia podemos unirnos a buscar tu presencia en el lugar donde estamos, Señor. Y estamos convencidos que tu presencia llena cada vida, cada corazón, Señor, que está dispuesto a conocerte, que está dispuesto a adorarte y exaltar tu nombre, Padre. Pedimos, Señor, tu acompañamiento en este servicio, que cada persona que está allí conectada pueda experimentar este encuentro contigo y pueda, Señor, vivirte cada día más. Padre, pedimos, Señor Dios, que seas tú trayendo milagros, que tú obres a través de este tiempo, que tú traigas sanidad, que tú traigas restauración familiar, que tú traigas, Señor Dios, de tu mover sobre nuestras familias de la iglesia. Y que seas tú, Señor, coronado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestra vida y en nuestro corazón. Pedimos que este tiempo, Señor, tu palabra sea proclamada y que al escuchar tu palabra, Señor, también nos sintamos animados, Señor, y llene nuestra vida de fe y de certeza, de creer en ti, que eres ese Dios todopoderoso, que eres ese Dios grande y misericordioso, que nos cuidas y que todo está bajo tu control. Padre, pedimos, Señor Dios, que tú quites toda distracción, que tú quites todo obstáculo que hay en nuestras vidas y que este tiempo, Señor, sea especial, porque venimos a buscarte a ti, Señor. Apacigua mis pensamientos, mis emociones y ayúdame, Señor, a que este tiempo sea de bendición para mi familia, para mi vida y que tú seas reinando en mi hogar, Padre. Quedamos delante de ti, en tu nombre santo oramos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amadas familias, te invitamos a que juntos adoremos en este tiempo, que podamos expresar todo lo que hay en nuestro corazón y adoremos al Señor porque Él es bueno y porque grande es su misericordia para cada uno de nosotros. Así que adoremos juntos. Pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano
hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte, a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que siento te lo doy. Como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más, yo quiero enamorarme más de ti. En ti todo es posible, todo lo puedo y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, caderas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que veo. Voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande Dios. Y en ti todo es posible, todo lo puedo y la fuerza tú me das. Nada es imposible, en ti mis ojos se abren, caderas se rompen, ahora vivo por ti. Nada es imposible. Por
Amada iglesia, qué bueno es poder reunirnos a través de estos medios y adorar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Estamos muy contentos, muy emocionados de poder compartir la palabra esta mañana con todos ustedes. Y quiero, antes de entrar en el texto bíblico, hablar y dar gracias a toda la iglesia, a todas las personas que han estado orando por mi esposa, por su familia. Esta semana pasada falleció su padre y hemos podido ver sus oraciones en nuestras vidas. Agradecemos cada oración, cada mensaje, cada llamada. Ha sido de gran bendición para nosotros. Así que entremos, amada iglesia, en la palabra del Señor. Amén. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y puedas orar conmigo. Padre amado, te damos gracias esta mañana por poder reunirnos, por poder congregarnos, Señor, aún en medio de la virtualidad. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, que llenes, Señor, nuestras vidas de tu palabra, que llenes, Señor, nuestras vidas de tu consuelo, de tu dirección, de tu consejo, Padre amado, y que esta mañana, al terminar este servicio, yo pueda salir renovado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Hace algún tiempo, amada iglesia, el Señor me llamó al ministerio, pero quiero decirte que entre el llamado de Dios y el cumplimiento de ese llamado pasó un tiempo muy largo, muchos años entre la promesa, entre el llamado y el cumplimiento de Dios. Y en la escritura yo puedo ver también algunos personajes que vivieron lo mismo. Y quiero dar algunos ejemplos. Uno de ellos es José. José fue un hombre que recibió un sueño de parte del Señor en donde él iba a gobernar, en donde él iba a tener autoridad, pero entre el sueño y el cumplimiento de ese sueño pasó mucho tiempo y José tuvo que pasar por la esclavitud, tuvo que pasar por la cárcel, tuvo que pasar por diferentes procesos entre la promesa y el cumplimiento. Otro personaje es Noé. Noé recibió una palabra de Dios que iba a haber un diluvio y recibió un llamado, una promesa, pero entre la promesa y el cumplimiento pasaron alrededor de 120 años. Entre la promesa de Dios de que iba a haber un diluvio y la primera gota de agua, aproximadamente son 120 años. Un proceso. Otro personaje es Abraham. Abraham recibe una promesa de una tierra prometida que sería dada a sus descendientes. Pero no son ni Ismael ni Isaac los que ven el cumplimiento de la promesa. Tampoco es Esaú y Jacob los que ven el cumplimiento de la promesa. Tampoco es José, sino que más adelante ni siquiera Moisés, sino que en Josué se cumple la promesa que Dios le da a Abraham. Te daré una tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Pero pasa un tiempo, pasa un proceso, pasa un determinado momento en la vida de estos personajes que recibieron una promesa de Dios. Y esto me hace pensar que entre las promesas de Dios y el cumplimiento de sus promesas hay un proceso, lo que llamamos generalmente un proceso de formación, en donde el Señor trabaja en nuestros corazones, en donde el Señor forma nuestro carácter, en donde el Señor nos lleva a donde Él quiere llevarnos para ver el cumplimiento de la promesa. Quiero ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Voy a leer del versículo 10 en adelante. Dice la palabra del Señor: cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Si quiero que puedas subrayar esa frase allí, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios.
No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. Y quiero que vuelvas a subrayar allí esa frase en tu Biblia: ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios, y quiero que subrayes esta tercera frase: si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Amén. Esta es una historia muy hermosa, pero quiero hablar un poco del contexto en el que se escribe el libro de Deuteronomio para entender estas palabras de Moisés. La ley fue dada al pueblo en medio del desierto. La ley fue dada al pueblo en medio del desierto. Pero vamos a ir un poco más atrás. Abraham recibe una promesa de una tierra prometida, ¿verdad? De una tierra que daría a sus generaciones. Nace Ismael, nace Isaac, y de Isaac nacen Esaú y Jacob. De Jacob nacen 12 hijos, uno de ellos José. José, quien toma autoridad en Egipto por parte del Señor y que gobierna durante un largo tiempo, pero dice la Biblia que cuando muere José, se levantó un rey en Egipto que no conocía a José y oprimió al pueblo de Israel. Y en medio de esa opresión nace un hombre llamado Moisés. Moisés tiene un llamado a libertar a este pueblo que está oprimido allí en Egipto. Y Moisés cumple y obedece la voz del Señor y saca al pueblo a la tierra prometida. Y allí en medio del desierto le es dada la ley a Moisés. Y quiero que tengas claro este punto. En medio del desierto Dios da la ley. Los israelitas caminan durante 40 años en medio del desierto con un proceso que Dios llevaba y llegan a la tierra de Moab. Moab está antes del Jordán y después del Jordán la tierra prometida. Es decir, los israelitas llegan a Moab, tienen que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y allí en la tierra de Moab, en la tierra de los moabitas, es donde Moisés da estas últimas palabras del libro de Deuteronomio. Quiero que leamos Deuteronomio capítulo 1, versículo 5. Deuteronomio capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: y allí, desde este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: allí, en tierra de Moab, resolvió Moisés dar esta ley, diciendo. Así que el libro de Deuteronomio, amada iglesia, es dado por Moisés al pueblo allí a puertas del cumplimiento de la promesa.
Está el Jordán y después del Jordán está el cumplimiento de la promesa. Pero antes de recibir el cumplimiento de la promesa, Moisés reúne al pueblo y le da estas palabras. El libro de Deuteronomio en el hebreo viene de la palabra devarim, que significa palabras. Pero en la Biblia Septuaginta, la versión griega, se le nombró Deuteronomio, que el significado de Deuteronomio es la segunda ley. La palabra Deuteronomio procede del griego, que significa segunda ley. Pero no porque sea una ley nueva, no porque sea una ley distinta a la del desierto, sino que es el recordatorio de la primera ley. Es la repetición de ella. Ahora, ¿por qué ¿por qué Moisés tenía que recordar la ley? Porque Abraham vuelve a dar toda la ley al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Porque el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida no era el mismo que había salido de Egipto. El pueblo que iba a recibir el cumplimiento de la promesa no era el mismo que caminó durante años en el desierto. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 17. Acompáñame allí en tu Biblia, libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: ¿y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así que Moisés, amada iglesia, reúne al pueblo antes de entrar a la tierra prometida y le da estas palabras del hebreo devarim, le da esta segunda ley, este recordatorio, vuelve a recordarles la ley, vuelve a repetirles la ley. Pero Moisés ha pastoreado un pueblo por 40 años, ha pastoreado familias, ha pastoreado tribus, ha pastoreado un pueblo de dura cerviz. Y las últimas palabras de Moisés es el texto que acabamos de leer: no te olvides del Señor tu Dios. ¿Sabes? Me encanta que las últimas palabras de Moisés, después de todo su recorrido ministerial, después de toda su experiencia en el desierto, después de todo lo que ha vivido, las últimas palabras de Moisés es: ahorita que van a recibir el cumplimiento de la promesa, no se olviden del Señor su Dios. En 3 ocasiones aparece esta frase y quiero volverlo a leer. Versículo 11, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Versículo 14, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios. Versículo 19, si llegas a olvidar al Señor tu Dios, no te olvides del Señor tu Dios. Moisés considera que lo más importante, el mensaje que va a dejar en esta nueva generación, el mensaje que va a perdurar en esta nueva generación que va a recibir el cumplimiento de la promesa, no se olviden de Dios. Cuando reciban el cumplimiento de la promesa, cuando conquisten esa tierra que el Señor había prometido, no se olviden de Dios. Y creo que este mensaje debe llegar a nuestros corazones, amada iglesia, porque todos esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. Y en algunos casos el Señor ha venido cumpliendo su promesa, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra será fiel en terminarla. El Señor cumple su promesa, pero en medio del cumplimiento de las promesas hay un llamado esta mañana a no olvidarnos de Dios. Estoy seguro de que Dios tiene un plan para tu vida.
de que Dios no está cruzado de brazos, Dios no está improvisando, a Dios no se le ha salido de las manos tu vida. Dios conoce lo que estás viviendo, Dios tiene una respuesta para tus dudas, Dios tiene una sanidad para tus enfermedades, Dios tiene una respuesta para tus problemas, Dios tiene restauración para tu familia. Dios no ha dejado tu vida a la deriva, Dios no ha soltado el timón, Dios no ha soltado el volante, Dios no tiene un plan B, Él tiene el control de tu vida. Pero en medio de esa promesa de Dios y en medio del cumplimiento hay un proceso. Y para el pueblo el proceso fue el desierto. Y quiero hablar de 3 aspectos en los que Moisés le pide al pueblo que recuerden de Dios. La manera en que Moisés considera que el pueblo no se va a olvidar de Dios es recordando. Mira lo que dice el versículo 18. Recuerda al Señor tu Dios. En 3 ocasiones Moisés está diciendo, no se olviden de Dios, no se olviden del Señor, no se olviden del Señor. Pero él en este versículo 18 está diciendo, recuerden al Señor tu Dios. Así que para Moisés, recordar lo que Dios ha hecho en medio del proceso le permitirá al pueblo no olvidarse de Dios. No olvidarse de Dios. Y el primer punto, o lo primero que debemos recordar, está allí en el versículo 2. Y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y te acordarás. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Lo primero que debemos recordar, amada iglesia, es que el Señor nos prueba para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón. Que entre la promesa de Dios y el cumplimiento de su promesa hay pruebas, pero esas pruebas desean mostrar lo que hay en nuestro corazón y formarnos para que podamos cumplir su palabra. Recuerdo a Caín y Abel. Caín y Abel levantaron un sacrificio al Señor, pero hasta ese momento no había ley, porque la ley fue dada en Moisés. Así que no habían estatutos, no habían ordenanzas acerca de los sacrificios. No habían características de cómo tenía que ser un sacrificio, si era un ternero o una paloma. No había una ley sobre sacrificios. Pero Dios rechazó el sacrificio de Caín para mostrarle a Caín lo que había en su corazón. Y es por eso que Dios le dice estas palabras a Caín. Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha pasado esto en tu corazón? El rechazo a la ofrenda de Caín no fue por su ofrenda, porque no había una ley que determinara cómo eran las ofrendas. Era porque el Señor deseaba mostrarle a Caín que su corazón no estaba bien. Y ese pueblo, dice Moisés, recuerden que las pruebas del desierto, que lo que vivimos durante 40 años era porque el Señor deseaba mostrar lo que había en el corazón. Porque el Señor deseaba formar un corazón obediente a sus mandamientos. Dice la palabra, para ver si cumplirías o no sus mandamientos. Sabes, el Señor tiene promesas para tu vida y algunas de ellas están a punto de cumplirse, pero hoy debes recordar que en medio de este proceso, entre la promesa y el cumplimiento, el Señor te ha probado para ver lo que hay en tu corazón y para formar un corazón obediente a su palabra. La prueba nos muestra lo que hay en el corazón. Versículo 1, quiero leer Deuteronomio, versículo 1. Cumple fielmente todos los mandamientos. Versículo 6. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Versículo 11. Pero ten cuidado de no olvidar
al Señor tu Dios, no dejes de cumplir sus mandamientos. Versículo 20. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. En diferentes versículos, en diferentes momentos, Moisés está diciendo: cumple los mandamientos, cumple la palabra, cumple sus estatutos, cumple sus decretos, cumple su palabra. Amada iglesia, entre la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa, el Señor desea formar corazones que obedezcan a su palabra, que obedezcan a su voz, que obedezcan a su llamado. Y este pueblo fue formado en el desierto. Y hubo pruebas muy duras. Pero el Señor estaba mostrando lo que había en el corazón y formando el corazón del pueblo para que fuera un pueblo que obedeciera su palabra. Lo primero que debemos recordar es que el Señor nos prueba para formar nuestro corazón. Lo segundo que debemos recordar está allí en el versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Dice la palabra que el Señor llevó al pueblo a aguantar hambre. Dice, lo humilló y le hizo pasar hambre. Y después le dio un alimento celestial para que el pueblo aprendiera. Con esto te enseñó que no solo de pan vive el hombre. ¿Sabes qué debemos recordar? Que dependemos de Él. Y me encanta este pasaje bíblico porque el pueblo está en Moab y está viendo después del Jordán la tierra prometida. Pero en esa tierra prometida también el Señor le había dicho, es una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de frutos, una tierra de mucha prosperidad, de mucho alimento. Pero en medio del desierto el pueblo fue formado y fue probado con el alimento y fue dado un alimento de la boca de Dios, del mandato de Dios, para que cuando ellos entraran a la tierra prometida a disfrutar de esa leche, de esa miel, de esos frutos, el pueblo no olvidara que eso viene de Dios. Yo creo que hoy es un día en donde debemos recordar que todo lo que tenemos y lo que el Señor nos va a permitir viene de parte de Él. Y aunque esta tierra fluía la leche, la miel, los frutos, los alimentos, el Señor había formado un pueblo que entendía que debía depender de Él y no en sus fuerzas. ¿Sabes? En ocasiones, cuando recibimos el cumplimiento de la promesa de Dios, olvidamos al Señor. Y olvidamos el proceso que Él nos ha llevado. Y olvidamos que hemos dependido de Él, que hasta el día de hoy Él nos ha ayudado, que hasta el día de hoy nos ha sustentado, que hasta el día de hoy ha sido su gracia y su favor. Y por eso Moisés, en sus últimas palabras, de hecho los teólogos consideran el libro de Deuteronomio como el testamento espiritual de Moisés, lo llaman algunos teólogos. Y las últimas palabras de Moisés para esta generación que va a ver el cumplimiento de la promesa: no se olviden de Dios. No se olviden de Dios cuando reciban la promesa. Recuerden que Él los ha probado para formar un corazón. Recuerden que Él anhela que dependan de Él, que Él ha formado sus vidas para que ustedes aprendan a depender de Dios. Y por último, el versículo 5 dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 5. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Lo último que debemos recordar es que debemos reconocer a Dios.
Este pueblo está llamado a que cuando reciba el cumplimiento de la promesa, reconozca que fue Dios. Y me encanta lo que dice, porque allí encontramos una comparación. Así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor Dios te disciplina a ti. Y no está hablando de la disciplina, está hablando de la paternidad. Así como un padre reconoce que Dios es tu Padre. ¿Sabes, amada iglesia? En el cumplimiento de las promesas de Dios debemos reconocer que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro dador, que Él está delante de nosotros. Y este pueblo que está a punto de cruzar el Jordán y entrar a esa tierra prometida, Moisés le dicen, cuando reciban esa promesa, recuerden y denle la gloria a Dios y reconozcan en su corazón que Él es su Padre y que como es su Padre va a amarlos como Padre, va a cuidarlos como Padre, va a disciplinarlos como Padre. Reconoce en tu corazón que así como un Padre, dice la palabra, debemos reconocer su paternidad. Debemos reconocer su paternidad. Pero de la misma manera, iglesia, en que recordar nos ayuda a no olvidarnos de Dios. Porque recuerda que Moisés está diciendo, no se olviden de Dios, no se olviden de Dios, no se olviden del Señor. Y les dice, recuerden lo que Dios ha hecho por ustedes. Y podemos recordar, amada iglesia, que Él ha probado en este tiempo nuestros corazones para formar un corazón obediente a su palabra. Podemos recordar esta mañana, amada iglesia, que dependemos de Él y que todo lo que hemos recibido ha sido de su gracia y de su misericordia. Y podemos recordar, amada iglesia, que Él es nuestro Padre. Y como Padre nos cuida, nos ama, nos disciplina. Pero también hay cosas que nos hacen olvidar de Dios. Hebreos 3, capítulo 12. El escritor está hablando de aquello que sucedió en el desierto. Y quiero que leamos este texto hermoso. Hebreos 3, capítulo 12. Mira lo que dice la palabra. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Otras versiones dicen que los hagan olvidarse del Dios vivo. Más bien, durante ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como sucedió en la rebelión. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 3, está hablando de aquello que sucedió en el desierto, de la rebelión de aquellos que murieron en el desierto. Y de la misma manera que para no olvidarnos de Dios debemos recordar, el escritor está diciendo que hay dos cosas que nos hacen olvidarnos de Dios. Versículo 12. Un corazón pecaminoso y un corazón incrédulo. Cuando en nuestras vidas, amada iglesia, abrazamos el pecado, caminamos en el pecado, eso nos hace apartarnos de Dios, olvidarnos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y cuando tenemos un corazón incrédulo a su palabra, a sus promesas, a su voluntad, empezamos a apartarnos de Dios. Y el escritor de Hebreos está diciendo, hubo aquellos que escucharon la voz y endurecieron su corazón por el pecado, por la idolatría. Y tuvieron un corazón incrédulo en medio del desierto y eso les llevó a morir. ¿Sabes? El corazón pecaminoso y el corazón incrédulo es un corazón que no llega a ver el cumplimiento de la promesa.
Estas personas con un corazón duro, con un corazón incrédulo, con un corazón pecaminoso, murieron en el desierto. Y la Biblia dice que solo Caleb y Josué, de la generación que salió de Egipto, solo Caleb y Josué vieron la tierra prometida, porque tenían un corazón que obedecía, que amaba, que servía, que cumplía la voz del Señor. Así que hay 3 cosas, amada iglesia, que debemos recordar. Y hay 2 cosas de las que debemos apartarnos. Debemos apartarnos del pecado y debemos apartarnos de la incredulidad. Y cuando podamos caminar en esta palabra a puertas del cumplimiento de la promesa de Dios, cuando podamos recibir ese cumplimiento de la promesa de Dios, no nos vamos a olvidar del Señor. Y no vamos a poner el cumplimiento de la promesa por encima de Dios. No vamos a poner la miel y la leche por encima del Señor, porque hemos aprendido que todo proviene de la boca de Dios, que todo proviene de su mano. Y cuando estemos recibiendo esa tierra prometida, cuando estemos recibiendo esa promesa, vamos a recordar que el Señor formó un corazón obediente a su palabra. Y cuando estemos venciendo nuestras tribulaciones, venciendo ejércitos, enfrentando a nuestro enemigo y ganando las batallas, vamos a decir: toda la gloria es para el Señor. Y vamos a honrarle a Él y vamos a darle la gloria a Él, entendiendo que no fuimos nosotros, que no es en nuestras fuerzas, sino que ha sido el Señor. El desierto prueba lo que hay en nuestro corazón, pero ese proceso nos lleva a la obediencia, nos lleva a depender de Dios y nos lleva a reconocerle. Y quiero dejar esas 3 cosas esta mañana en tu corazón. Quiero dejar en tu corazón la obediencia, la dependencia y el reconocimiento. Fueron las últimas palabras de Moisés: obedezcan, dependan de Dios y reconózcanle siempre. Apártense del pecado, apártense de la incredulidad y reciban el cumplimiento de la promesa. Estoy convencido de que Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Estoy absolutamente convencido y tengo la certeza en mi corazón de que Dios cumple sus promesas. Pero antes de entrar al cumplimiento de la promesa, recuerda, no te olvides de Dios. Cuando recibas sanidad, cuando recibas restauración, cuando recibas ese gozo, esa paz, cuando recibas esa provisión de Dios, no te olvides de Dios. Recuérdale siempre en tu obediencia, en tu dependencia y en el reconocimiento. Que toda la gloria sea para Dios siempre. Y apártate del pecado, apártate de la incredulidad. Y verás ese cumplimiento de esa promesa en tu vida. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y podamos levantar una oración al Padre. Padre, yo te doy gracias esta mañana, porque entre la promesa y el cumplimiento de la promesa, tú nos has formado. Y creo, Señor, que algunos están allí a puertas del cumplimiento de tus promesas. Están allí como el pueblo de Israel a un paso de recibir ese cumplimiento, de recibir esa promesa, de recibir, Señor, de ti toda bendición. Pero hoy, a un paso de esa bendición, tú les dices: no te olvides de mí. Cuando recibas esa promesa, no te vayas a olvidar. Recuerda que yo he estado allí y te he sustentado y te he guiado, he cuidado de ti, he guardado tu corazón, te he formado en la intimidad, te he librado, te he sustentado. Dice la palabra que aún el calzado no se desgastaba, que aún sus vestidos no se desgastaban. Y el Señor está diciendo esta mañana: yo voy a cumplir mi promesa, porque yo cumplo mi palabra y en ti se cumplirá mi promesa. Pero no te olvides de mí. Recuerda siempre lo que te he enseñado en el proceso. Recuerda siempre que allí yo te he sustentado para que dependas de mí, para que me reconozcas siempre en tus caminos, para que me des mi lugar, para que me des toda la gloria a mí. Recuerda, Señor, que no es en nuestras fuerzas,
sino que siempre has sido tú. Y te pido, Señor, que tú cumplas tu promesa de sanidad, de prosperidad, de restauración, Padre. Que cumplas tu promesa, Señor, en cada hogar, en cada familia. Pero que ellos siempre puedan, Señor, recordar que en medio del proceso tú guardaste sus vidas, tú guardaste y formaste un corazón obediente, un corazón dependiente y un corazón que te da la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a alejarnos del pecado, alejarnos de la incredulidad. Quita todo corazón pecaminoso y todo corazón incrédulo para que podamos recibir ese cumplimiento de la promesa. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria a ti. Te alabo y te exalto porque nos has formado, porque nos has enseñado y porque a puertas del cumplimiento de tus promesas recibimos esta palabra: no te olvides de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, el Señor les bendiga. Esperamos que esta palabra haya llegado a tu corazón y que ahora puedas cruzar ese Jordán, recibir el cumplimiento de las promesas de Dios, pero sobre todas las cosas, que jamás te olvides que siempre ha sido Él. Dios te bendiga, amada iglesia.